proceso y el procedimiento, y frente a esto, bueno, no entran a decidir si el comportamiento de Figueroa fue un comportamiento indebido, si estaba vinculado o no con el grupo de los cuellos blancos del puerto, sino que se le ha abierto un procedimiento que no está habilitado, que no corresponde. Consecuencia de eso, pues vamos a tener muchos jueces, juezas, fiscales, que van a plantear sus casos. La abogada Patricia Benavides llega a ser primero fiscal suprema y después nombrada por sus colegas fiscal de la Nación. Pero se le acusa, y quien le acusa principalmente es un ex asesor suyo, que incluso en este momento está buscando ser considerado como colaborador eficaz, le acusa de haberse entrometido en varias cosas. Entre una de ellas, la señora Patricia Benavides tiene una hermana que es jueza superior. En otros países dirían jueza de primer grado, de segundo grado, o jueza de apelación. Y había cuestionamientos muy serios contra Emma Benavides. Una de las primeras preguntas que se le hace cuando postula a la Fiscalía Suprema y cuando postula a la Fiscalía de la Nación a Patricia Benavides: oiga, usted no se va a meter en el caso de su hermana, ¿verdad? Y ella afirma de manera contundente que no lo va a hacer. Sin embargo, uno de los primeros actos que hace asumiendo el cargo es separar a quien está siendo fiscal, a quien está investigando el caso de la hermana, a la doctora Revilla, imputando que la doctora Revilla no actúa de manera diligente, que es una fiscal lenta en su trabajo, que tiene muchos informes, dictámenes fiscales por hacer y diligencias por realizar. Muy pronto se comprobó que eso era absolutamente falso, que más bien de las que mejor ratio tenían para poder en la resolución de sus casos era precisamente la fiscal Revilla. Se estaba separando entonces, violando lo que es la imparcialidad que debería manejarse en estos temas. Se estaba separando a quien yo consideraba que podía perjudicar a mi hermana, para buscar a alguien que haga un informe, ¿cómo decirlo?, más complaciente al respecto. A la señora Patricia Benavides no tampoco se le va a hacer solo esa imputación, se le van a hacer varias más. Yo solamente resaltaré algunas por cuestiones de tiempo, que es la única dictadura que se tiene que aceptar. La señora Benavides tiene información que le llega desde diferentes fuentes, pero que articulan a una práctica reprochable, indebida, que se ha venido dando en el Congreso de la República. Muchas congresistas contratan personal, y en ese personal que contratan se les asigna un sueldo, pero ese sueldo no es el que se paga al final del día. Parte de ese sueldo es asumido, devuelto, si se quiere, a el congresista o la congresista, o es asignado a alguien que formalmente no aparece como asesor o asesora, pero que está haciendo ese trabajo, y porque está haciendo ese trabajo, el sueldo de 4 lo comienzo a usar como un sueldo para 6. Esa práctica, conocida en el caso peruano como la de los congresistas y las congresistas mochasueldos, tenía
según las revelaciones hechas por Villanueva y por otras personas, más o menos involucrados a unos 30 congresistas de todos los partidos. Curiosamente, cuando frente a esa situación le tocaba a la señora Benavides plantear una acusación constitucional contra estos altos funcionarios, recuerden que la acusación constitucional incluye a funcionarios como congresistas, como magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, integrantes de la Junta, la Junta Nacional de Fiscales Supremos, integrantes de la Junta Nacional de Pleno, la Junta Nacional de Justicia, y un etcétera largo que también por cuestiones de tiempo vamos a recortar. A estos mochasueldos, que aparecen como unos 30, la señora Benavides solo le abre imputaciones a unos 5 o 6. Y según lo que señalan los testimonios contra la señora Benavides y que ella no ha podido desmentir hasta hoy, habría existido un acuerdo con un sector del Congreso para retirar de esa lista de los sancionables por mochasueldos a la gran mayoría de los que podían ser involucrados. Claro. Y curiosamente, esas congresistas que ya no se les abría una investigación de acusación constitucional porque fiscal de la nación que tenía que presentar la acusación no la presentó, habrían votado por sacar del cargo suspendiéndola e inhabilitándola para función pública por 5 años a una ex fiscal de la nación, integrante de la Junta de Fiscales Supremos y persona que ha dedicado toda su vida a la labor fiscal. Gusten o no nos gusten, siempre cuando uno tiene este tipo de tareas no puede complacer a todo el mundo y a veces por la dinámica del trabajo hay casos controvertidos, ustedes ven el vaso medio lleno, yo lo veo medio vacío, o hay casos donde el error humano nos lleva sin necesidad que haya una intencionalidad de favorecer a una de las partes. Lo cierto es que se aprovecha la coyuntura para hacer un intercambio de favores. No saco a tantos congresistas, pero buena cantidad de esos congresistas van a votar porque hay una inhabilitación de 5 años a la fiscal Zoraida Ábalos, y con ello se va de la Junta y con ello el escenario de fiscales supremos, de entre los cuales elegía el fiscal de la Nación, se achica. Bueno, estas imputaciones contra la fiscal Benavides hace que la Junta Nacional de Justicia, con la composición anterior en el ejercicio de sus funciones, no solamente la destituye una vez, la destituye 2 veces. Y bueno, ella reclama de esta situación, tema importante a tener presente, plantea un amparo para volver y se lo deniega. No olvidemos ese dato, que es un dato significativo. Pero luego la señora Benavides insiste entonces había insistido antes con una reconsideración con la misma Junta, pero cuando entra en una nueva composición de la Junta, plantea nuevamente su caso. Y la actual composición de la Junta lo que va es a recurrir a una figura jurídica muy propia del derecho administrativo, la nulidad de oficio.
Nulidad es la sanción que se le pone a cualquier acto administrativo que no cumple con los requisitos esenciales para su emisión. No está dado por órgano competente, no tiene una finalidad física y jurídicamente posible, una finalidad legítima en el sentido legal o conforme a derecho, no la legitimidad entendida como un concepto sociológico o incluso politológico o antropológico. No es una decisión motivada, y aquí viene, no se sigue el procedimiento regular, y aquí viene lo más importante. La Junta es un órgano administrativo de carácter colegiado, y en los órganos administrativos de carácter colegiado, bastante más que eso se pide. Una de las cosas que se pide es, si voy a enmendar la plana a lo que yo mismo resolví, tengo que contar no con mayoría, sino con unanimidad. Eso es lo que te dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y no es cierto que alguna implicancia que podría desprenderse de normas especiales sean aplicables a este tema. Con lo cual, unanimidad son todos y todas. Asistan o no asistan, quieran votar o no quieran votar. Bueno, si en el espacio está prohibida la abstención, hay que votar, pero obviamente a quien no va a una sesión no se le puede sacar un voto, o por lo menos no con facilidad. Y eso es lo que pasa en este caso concreto. El hasta hoy miembro de la Junta Nacional de Justicia, expresidente del Poder Judicial, expresidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, por lo cual no estamos hablando de un lego en derecho, señala, cuando le advierten, según él ha salido a decir en medios de comunicación, señala con muy poca anticipación que esto se discute y aquí nos ponemos de acuerdo rapidito. La señora Benavides ya llevó este tema aquí con una composición anterior, le dijeron no, presentó una reconsideración, le dijeron no, y lo más delicado, lo ha presentado a sede jurisdiccional y en sede jurisdiccional le han dicho no. Y cuando hablan los jueces y las juezas, las otras autoridades callan. Es el llamado principio de prevención. Entonces no hay nada que votar, señores. Ya esto es un asunto del cual hay una opinión fijada por el Poder Judicial, nos guste o no nos guste, pero ya la suerte de la señora Patricia Benavides está decidida y no voy. Y no fue. Todo indica que la reunión se hizo finalmente. Digo que todo indica porque hasta ahora no hemos visto una resolución firmada por los otros 6 componentes de la Junta. Solamente hemos visto resoluciones firmadas por el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Y allí se dice, no, aquí hay un vicio de procedimiento regular, que no lo había, es porque se alega que se puso contra la pared a la señora Benavides para que asuma el caso, las imputaciones en su contra, y eso no concuerda con la verdad. Se hizo en el caso de la señora Benavides una investigación por varios meses, y luego la señora Benavides es citada con su equipo de abogados y abogadas para que vaya a una sesión de la Junta, explique su verdad de las cosas, e incluso cuando lo que le respondieron no le gustó, presente una reconsideración, recurso administrativo, por si acaso, no recurso impugnatorio.
Los medios son impugnatorios y pueden ser recursos o remedios. Es como hablar de precedente vinculante. Tratemos de evitar las tautologías. En ellas pueden incluir los políticos, las políticas, porque no están formados necesariamente en derecho, pero si estamos en un ambiente en el cual o somos profesionales del derecho, o somos operadores del derecho, o estamos estudiando derecho, no podemos cometer cierto tipo de errores. Lo que va a decirse es, bueno, 6 son igual que 7, porque la unanimidad hay que entenderla en función a quienes estuvieron. Y eso no es así. La misma Junta, en casos anteriores, no había resuelto de esa manera. Y para mayor abundamiento, ni siquiera nuestra composición del tribunal, la composición actual del Tribunal Constitucional, frente al caso de el entonces miembro de la Junta, ya no con la composición actual, sino con la anterior, Marco Falconi, le habían dicho lo mismo. Si hay nulidad de oficio, esa nulidad de oficio tiene que ser declarada por unanimidad. Toditos y toditas, los integrantes de la Junta, tienen que votar. No, es que está el caso Ávila. No, señores, el caso Ávila es distinto. ¿A qué me refiero con esto? En una anterior composición de la Junta Nacional de Justicia estuvo el doctor, porque acá hay mucha gente que se hace llamar doctores y son magísteres o abogados, aquí sí, doctor, José Ávila, y por motivos que no vienen al caso detallar, Ávila renuncia al cargo, en ese momento era nada menos que vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Se va. Y obviamente, en las causas que cuando ha presentado su renuncia ha sido aceptada, entonces se discuten, no vota. Pero ahí no está quebrando con su no voto la unanimidad, porque la unanimidad es de quienes son miembros de la Junta y él ya había dejado de serlo. No es el mismo caso de Francisco Tábara. Francisco Tábara no ha renunciado y por lo que ha dicho públicamente no renunciará a su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia. Solamente no fue, no votó y eso no configura que la votación de sus demás colegas sea una votación unánime. Con lo cual, de entrada, y sin tener que darle demasiados remilgos, ya tenemos un cuestionamiento a la validez de esa decisión. Esa decisión de la Junta, con todo respeto, es nula. Sin entrar ya en la discusión sobre si el procedimiento abreviado se tuvo que aplicar o no, he escuchado a una ex directora general del Centro de Investigaciones Judiciales hacer un análisis muy interesante al respecto, pero independientemente de eso, queda claro que para cumplir el requisito de poder eh, reponer como integrante de la Junta de Fiscales Supremos a la señora Benavides, 6 no son 7. Si el grupo es de 7, tienen que votar 7. Si el grupo fuera de 6, porque ya renunció a alguien que le integraba o se murió, como pasó con la composición nuestra en el tribunal, que se muere el magistrado Ramos, pues obviamente, salvo que pidamos que alguien vuelva a una institución en la cual no quiso estar y se aceptó su renuncia, o que alguien venga desde el más allá a dejarnos sus votos, pues no se puede hablar allí de que entonces de que el 6 es igual a 7, porque la discusión sería que el 6 sería igual a 6. Sin embargo, ya con ese vicio de nulidad, la Junta, con todo respeto, siempre he dicho, incurre en una situación a todas luces insostenible.
La Junta procede a señalar no solamente la vuelta a la Junta de Fiscales Supremos de la señora Patricia Benavides. Va más allá. Y dice que vuelve, pero vuelve como fiscal de la Nación, porque en el momento que se dieron los hechos por los cuales fue destituida, y no solamente destituida, presentó reconsideración, no se la dieron, fue al Poder Judicial para que le dieran razón y no se la dieron, ella venía desempeñando ese importante cargo. Fiscal de la Nación en realidad no es un primus inter pares, o sea, es alguien al cual dentro de ese colegiado de fiscales supremos se le da la oportunidad de coordinar, tomar ciertas decisiones, representar a la entidad en nombre de todos los fiscales y todas las fiscales del país en general, pero de quienes conforman la Junta de Fiscales Supremos en particular. Si Benavides fue destituida en el ejercicio del cargo, debemos tener algo muy claro. La retroactividad benigna, o sea, volver a situaciones anteriores que nos favorezcan, no se aplica para todos los casos. Está prevista para el derecho penal y este no es un problema penal. Se usa en favor de, en el derecho tributario, en favor de quien ha debido, o entonces estar en la situación de contribuyente, sea persona natural o persona jurídica, y a esa persona natural o jurídica se le ha impuesto un detrimento de sus derechos mayor que el que correspondía. En esos casos está prevista la retroactividad jurídica benigna en el Perú. Nosotros no. Una decisión tiene efectos de nulidad, y si tiene efectos de nulidad, ha pasado un tiempo desde que se me saca del cargo o se me considera que he cometido esa situación, tiene efectos para adelante. No tiene efectos retroactivos. Y si eventualmente los tuviera, lo cual es muy discutible en términos constitucionales, tendrían que haber sido planteados previa y explícitamente. En ninguna de estas dos situaciones se dio con la señora Benavides. Además, si todo esto no fuese suficiente, les invito a que tomen su texto de la Constitución. Ya bien, es cierto que lo han cambiado bastante, hay como 80 cambios, ¿no? En una Constitución que se nos dijo que todo iba a ser modificada, ha sido bastante modificada, pero el 158 de ese texto no ha sido modificado. Y el 158 de ese texto dice que quien elige a el fiscal o la fiscal de la nación no es el Papa León XIV, no son ustedes, no son los amigos de la Sociedad Peruana de Derecho y Ciencias Políticas, no es la Junta Nacional de Justicia, es la Junta de Fiscales Supremos y es norma constitucional expresa. La señora Benavides puede pedir muchas cosas y probablemente su pedido incluía aquello, pero no era un pedido que podía ser atendible. Y por eso, ¿por qué? Porque todo lo hecho mientras Benavides salió destituida y aun cuando sumamos que vuelve a su situación de fiscal suprema, sin ninguna mácula cuestionamiento, que sí los hay, y ya lo estamos viendo, en el interín pudo darse una serie de situaciones y relaciones jurídicas hechas de manera que se presume su constitucionalidad y su legalidad. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Primero, se nombra al señor Villena como
fiscal interino y luego, con toda la de la ley, se nombra a la señora Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Ya votaron toditos. Y cuando se eligió a Delia Espinosa, pues, salvo el cuestionamiento que pudo haber hecho Benavides, ya desde fuera de la institución, y muy pocas personas más, nadie puso ninguna observación al nombramiento de la señora de Espinosa, ¿eh? Con lo cual, es muy claro quién es la fiscal de la Nación. A ti te eligieron para ese cargo, pero te lo quitaron y eligieron a otra persona cumpliendo con todos los requisitos. Tú no tienes derechos adquiridos. Recuerden que en el Perú la teoría de los derechos adquiridos se aplica en espacios muy recortados y este no es uno de ellos. ¿No? Lo más que podrás conseguir es que te repongan en tu condición de fiscal suprema porque ya eligieron a una fiscal de la Nación. Y esto mismo, por lo que he explicado antes, es por lo menos discutible. Bueno, se ha armado una situación por la cual hay un grupo de congresistas, curiosamente congresistas que están siendo procesados por el Ministerio Público, que plantean incluso algo que ya todos los plazos nos volaron. Hay un congresista que está planteando hacer una reforma constitucional que significaría que toda la Junta de Fiscales Supremos y algunos fiscales más se van a sus casas, se nombra una suerte de consejo transitorio mientras se renueva en personas a todo el Ministerio Público. Primero, eso ya significa una clara intención de intervenir. El Congreso no tiene competencias para eso. Y si las quiere ejercer, tendría que cambiar el parámetro constitucional. El parámetro constitucional nos dice que no existen comisiones transitorias para manejarse en quién es o no fiscal y sobre todo quién es o no integrante de la Junta de Fiscales Supremos. Y si lo que se quiere es hacer una reforma constitucional, como que a este congresista la iniciativa le quedó muy larga. Ya terminó la legislatura, tendríamos que esperar al inicio de la nueva legislatura. Se elige a fines de julio a quienes presidirían y después se tiene que ver a qué comisión va cada quien, a qué comisión va cada cual. Y recién para el segundo semestre de este año estaríamos hablando de la primera votación para poder hacer una reforma constitucional y tendría que haber una segunda legislatura para votar esto. O tendría que hacerse un referéndum que, como ya hemos vivido en unos casos, toma en su organización un promedio de 8 a 9 meses. Ya no se llega. Con esto no estoy convalidando si el Ministerio Público está funcionando bien o mal, pero la propuesta está planteada en un escenario que desencaja con lo que el modelo constitucional permite. Aquí, a tal caso, hay que, si se quiere cambiar a fiscales, debiera ser por razones objetivas, no porque no nos gustan, no porque nos están procesando en este momento y quiero sacarme de encima a la persona que me está procesando, para encontrar una actitud, digamos, por decirlo de alguna forma, más favorable en quien haga el análisis de mi caso, y bueno, esa propuesta nace muerta. ¿Qué se está planteando también? Pues acusaciones constitucionales. Como todos sabemos, artículo 99, artículo 100 de la Constitución,
nos dicen que una lista de altos y altas funcionarias no pueden ser despojados de su cargo, no pueden ser ofrecidos u ofrecidas para que se les condene por delitos de función, o no pueden ser pasibles de una acusación constitucional por infracción a la Constitución, o sea, por no cumplir con algunos de los mandatos que el texto constitucional, al cual siempre hay que leer de manera convencionalizada, e incluso de cara a aquellas pautas de jus cogens, aquellas pautas de orden público que se nos han impuesto como costumbre internacional. Todas esas personas no pueden ser tocadas, entonces, salvo por una investigación del Congreso, mientras estén en el cargo y hasta 2 años después. Ahora, muchas veces estos mecanismos de la Constitución Constitucional se usan con abuso. Yo ya tengo 2 años y un mesecito fuera del Tribunal, no, días, fuera del Tribunal Constitucional, y he tenido 85 acusaciones constitucionales, ninguna ha prosperado, por cierto. Y no porque tenga amigos en la actual composición congresal. Es conocida mi posición crítica frente a lo que está haciendo la mayoría del Congreso. Lo cual no quiere decir que no reconozca que hay algunas situaciones que puedan ser meritorias. Pero en líneas generales el balance es malo. Se han planteado entonces acusaciones constitucionales contra exclusivamente la señora Espinosa, lo cual no tiene mucho sentido porque la decisión que ha tomado la Junta de Fiscales Supremos es una decisión de conjunto, es una decisión solidaria. Nadie quiere que vuelva la señora Benavides porque viene de un acto nulo y se les estaría imponiendo a esta Junta a alguien que ellos no han nombrado y constitucionalmente ellos son los que tienen que nombrar. Sea a la señora Benavides, sea al señor Villena, sea a la señora Espinosa o cualquiera otro de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. No León XIV, no la Junta Nacional de Justicia, ni ninguna otra entidad o persona natural o jurídica. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre allí? Tenemos una resolución de la Junta que es nula, tenemos una resolución que, aún asumiendo que no sea nula, no es ejecutable. Si yo no tengo competencias para poner a Nicole en un cargo, entonces no tengo cómo hacer que llegue a hacer cumplir mis decisiones, esa decisión no se puede ejecutar. La Junta Nacional de Justicia no nombra fiscales de la nación. Si decide que alguien sea fiscal de la nación, no es algo que pueda poner en práctica. No tiene la competencia, no puede ejecutar esa decisión que tomó. Y esto ha llevado a serie de demostraciones de el claro clima de intervención de un ministerio público que ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal, pero que incomoda a un sector del poder. Y hay que decirlo con todos. Porque tenemos acusaciones constitucionales planteadas por congresistas, tenemos esta propuesta de reforma constitucional para acabar con la composición del Ministerio Público, tenemos mutuas acusaciones entre la Junta Nacional de Justicia a la Junta de Fiscales Supremos y viceversa, porque claro, la actual Junta de Fiscales Supremos, si alguien está irrogándose competencias que no tiene, eso puede significar por lo menos el indicio razonable de la comisión de un delito. Y nos encontramos con este clima
de incertidumbre, que no es la misma situación del recientemente reincorporado en su condición de fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, y que no sería una situación que todavía está en camino y que debe decirse estos días del, en su momento, fiscal supremo Luis Arce. Me explico porque también se están planteando, a veces de buena fe y a veces no de tanta, algunas confusiones al respecto. Cuando se dan los casos de Tomás Aladino Gálvez y de el doctor Arce, estos casos no son el pronunciamiento final, el que hace, donde se discute si vuelven o no, no es una nulidad de oficio de carácter administrativo, no, son procesos judiciales, básicamente de amparo, de querer volver al puesto, porque se me ha quitado indebidamente el puesto, eso considera Gálvez, eso considera Arce, el puesto que tenía. Y en una bastante discutible sentencia del Tribunal Constitucional, lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha dicho que Tomás Aladino Gálvez fue separado, destituido indebidamente el cargo, pero tampoco entra en el caso de Gálvez a analizar las razones, las justificaciones, sino lo que entra es a cuestionar el procedimiento que se le ha seguido para destituirlo. Con lo cual, Gálvez no es que la tenga todas consigo. No le deseo ni mal ni bien al amigo Gálvez. Constato lo que me dice mi formación jurídica a la cual me debo. Si yo lo que estoy diciendo es que se te siguió mal el procedimiento, eso no quiere decir que no te pueda abrir un nuevo procedimiento bien seguido, entre comillas, y pueda llegar a la conclusión de dejarte fuera. Con todo, habiendo una sentencia judicial tomada en este caso al más alto nivel de los órganos jurisdiccionales destinados a defender derechos fundamentales y a delimitar la competencia de todos y todas, entes públicos o personas privadas, particulares, naturales o jurídicas, que es el Tribunal Constitucional. Bueno, una sentencia del Tribunal Constitucional está para cumplirse. Si la persona que es perjudicada por esa sentencia lo quiere, reclamará ante las vías internacionales, pero obviamente con una sentencia a favor del fiscal Gálvez, el fiscal Gálvez no va a reclamar. El fiscal Gálvez deshoja margarita 4 días porque ya había armado su partido político y estaba candidateando a la presidencia de la República, pero digamos que preferible es reasumir su cargo que encontrarse en una elección que todo indica va a ser muy dividida y donde nadie tiene certeza absoluta de que pueda ganar, ya ni siquiera digo en primera vuelta, que pueda ganar. Entonces, el caso de Gálvez es diferente, porque no es un pronunciamiento administrativo. El caso de Gálvez es un pronunciamiento jurisdiccional y no es una nulidad de oficio la que resuelve su caso. No es la misma institución, Junta Nacional de Justicia, que dice, me equivoqué, me corrijo. Y para corregirme, como soy colegiado, tengo que estar todos. No. El caso de Tomás Aladino Gálvez es planteado en la Junta, se pierde en la Junta, va al Poder Judicial, se pierde en el Poder Judicial y es el Tribunal Constitucional quien le da la razón, que le permite
un pronunciamiento para volver. Y no volver como fiscal de la nación. Porque algo sí tiene muy claro el pronunciamiento del Tribunal Constitucional del caso Gálvez, quien nombra a quien sea fiscal de la nación no es el Tribunal Constitucional, no es la Junta Nacional de Justicia, no es la señora Boluarte, no es el escolar que la puso en situaciones complicadas el otro día a instalar a la señora Boluarte, no. Es la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, y allí, en el Tribunal Constitucional, para poder tomar esa decisión, no se requiere unanimidad, por Dios. Basta con tener, si es un amparo, basta con tener la mayoría calificada, 4 votos. Con que 4 de los 7 voten en un sentido, o de los y las 7 voten en un sentido, tomando en cuenta a la magistrada actualmente presidenta, ya está. Y eso es lo que consigue Gálvez. Entonces no es que porque vuelva Gálvez tiene que volver Benavides. Situaciones diferentes exigen un tratamiento distinto. Y el caso de el señor Arce tiene también otras connotaciones. En el caso del señor Arce está judicializado. En el caso del señor Arce hay un pronunciamiento muy reciente de un juez constitucional de Lima que está diciendo se le aplicó mal el procedimiento. Ni siquiera está entrando a las razones sobre si hubo o no componenda, si fue o no integrante de los cuellos blancos del puerto, el señor Arce. Y como las decisiones de amparo, en principio, son de cumplimiento inmediato, a pesar de que se apelen, en este caso le han puesto un plazo de 5 días hábiles para que la Junta vea qué hace con Arce. ¿Qué pasa? La situación de Arce todavía es inestable. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se presenta la apelación y en la apelación se dice Arce no debe volver? Tendrá que ir, como en su momento fue Gálvez, a el Tribunal Constitucional y veremos qué le dicen. Pero tampoco es que Arce las tenga todas consigo. Pero ya un poco como se me dijo que interviniera más o menos 50 minutos, 1 hora, ya estamos en el tiempo, sin perjuicio de las preguntas que tenga bien formulárseme, lo que no se puede hacer es que porque una institución pueda cometer errores o pueda resolver algo distinto a lo que yo quiera, ¿ya? O porque crea que esa institución tenga que ser reformada porque tiene una serie de vicios, es romper las reglas de juego para hacer los cambios correspondientes dentro de un Estado constitucional. Y eso es lo que lamentablemente se ha hecho en este caso. Una resolución a todas luces nula, una resolución claramente inejecutable, una resolución que incluye por lo menos sospechas de la comisión de delito y donde claramente hay una infracción a la Constitución porque el artículo 158 no está puesto en la pared para cumplirse. Que esta situación haya derivado es que estamos en la conjugación del verbo denunciar y del verbo acusar, y hay una serie de acusaciones que van de Benavides a Espinosa, de Benavides
a la Junta de Fiscales Supremos, de la Junta de Fiscales Supremos a Benavides, del Congreso a la Junta de Fiscales Supremos, de la Junta de Fiscales Supremos hacia el mismo Congreso. Eso nos lleva no a que hay una situación de conflicto entre dos personas, es que hay un intento, hasta ahora frustrado, de querer intervenir al Ministerio Público. Al Ministerio Público y a sus Juntas Fiscales Supremos se le puede renovar, pero no por cualquier camino, sino por los caminos previstos por las constituciones y las leyes vigentes. Y esto lo único que hace es dañar la credibilidad de nuestras instituciones, en general, porque aquí no es solo problema de fiscales, es un problema de la actuación de algunos congresistas, es un problema de la actuación de la Junta Nacional de Justicia, y es, tal vez lo más delicado, el silencio de la presidenta Boluarte y un discurso muy discutible de el presidente del Consejo de Ministros, no primer ministro, esa no es una figura del ordenamiento jurídico peruano, Eduardo Arana. Si no quieren a estos señores y señoras que integran la actual Junta de Fiscales Supremos, el mismo ordenamiento jurídico le dicen pautas, establecen pautas para cómo desentenderse de ellos dentro del parámetro de la Constitución y las leyes. Este no es el camino. Y este genera un funesto antecedente para el desmontaje de algunas instituciones dentro del ordenamiento jurídico del Perú, desmontaje que muchos consideran que ya ha comenzado y lamentablemente se habría plasmado en otras entidades públicas. Muchísimas gracias entonces por habérseme escuchado. Quedo muy agradecido también a la Sociedad Peruana de Derecho y Ciencias Políticas, muy especialmente a Álvaro y a todo su equipo. Agradecido a ustedes que en un día domingo, que suele ser un día familiar, hayamos tenido una concurrencia bastante nutrida para seguir esta conversación. Encantado de contestar las preguntas que vengan y también las preguntas que aquellas personas que van a escuchar la grabación y pueden opinar al respecto, con todo gusto, apenas se me alcancen aquellas preguntas, las contestaré lo más pronto que pueda. No sé si la organización tiene prevista la posibilidad de hacer preguntas y si esas preguntas se han formulado. Quedo a la espera. Y reitero. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, tenemos permitido de que todas las personas presentes que han estado escuchando la reunión tengan la oportunidad de poder realizar sus preguntas por el chat del vía MED para que usted pueda esclarecer aquellas dudas que tienen todos los oyentes presentes en esta reunión. Con todo gusto, si es que hay alguna pregunta o algunas preguntas, intentaré contestarlas. Todos aquellos que tienen alguna duda de lo que ha dicho el expresidente Eloy, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, Eloy Espinosa, puede realizarlas en el chat del MED para poder decírselas y él puede esclarecerlas. Muchas gracias.
Daremos 2 minutos para que aquellas personas puedan escribir sus preguntas. Ya tenemos el primer participante. ¿De acuerdo? Por parte de Sebastián Leonel Guerrero Quisquen, nos dice que, doctor, en el caso del proyecto de ley que se presentó para reformar la Constitución en el extremo de la elección de fiscales de la Nación, ¿considera viable la aplicación porque demandaría de mucho dinero para el Estado, lo cual implicaría la disminución del presupuesto anual? El problema, frente a la pregunta que hace Sebastián, no es tanto una cuestión de dinero o no. El tema de dinero siempre es importante. El problema es que para plasmar una reforma constitucional, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, hay dos caminos. 2 legislaturas, y claro, esto es un proyecto que no siquiera ha sido aprobado por alguna comisión para ser llevado al Pleno o ha sido dispensado de la aprobación de comisión para llevarse al Pleno. No hay pronunciamiento del Pleno ni a favor ni en contra al respecto. Debiera haber. Y no hay Pleno hasta julio y en la práctica hasta agosto. El primer Pleno que va a haber es para nombrar a el sucesor o sucesora de Eduardo Salguana en la presidencia del Congreso, en tanto y en cuanto el mismo señor Salguana ha salido a declarar que su partido político no se va a presentar a configurar la nueva mesa directiva del Congreso. Entonces normalmente es el día 26, se reúnen los congresistas y las congresistas y definen ante propuestas que se han hecho con anticipación, quién preside el Congreso y quién ocupa las otras vicepresidencias que se tenga en el reglamento del Congreso previsto. A ver, no toda la historia en el Perú ha sido de tener 3 o 4 vicepresidentes, a veces ha sido menos. Una vez hecho eso, recién se podrá convocar a una legislatura, estamos hablando realistamente de agosto, y esa legislatura termina en diciembre, enero, y de allí se tendría que convocar a otra legislatura, y ya nos ganarán los plazos. Ya nos ganarán los plazos. La elección, si todo sale como está previsto, para la presidencia de la República, para congresistas y para integrantes del Parlamento andino, tendría que ser en abril del próximo año. Si nadie es elegido o elegida presidente o presidenta en abril, va a segunda vuelta los dos candidatos o candidatas más votadas para que en junio se defina esto. Y ya tenemos instaurados en el cargo en julio del próximo año a una nueva composición del Congreso y una nueva composición del gobierno. Con lo cual, la propuesta de este congresista no llega, ¿ya? Independientemente de que genere o no más gasto. Asumamos que si hubiéramos tenido más tiempo, en los tiempos políticos, en los tiempos congresales, tendría lo que en estos casos sí es que hacerse una habilitación presupuestal, que no es fácil primero determinar, porque la propuesta del congresista, hay que decirlo con su nombre, el congresista Américo Gonza, implica tal cambio que significa que en el interín tengo que nombrar a una cantidad muy importante de personas para que mientras tanto asuman los cargos, y esas personas no van a trabajar gratis. Tengo que pagarle, obviamente, la compensación a quienes dejan los cargos porque se les ha sacado los mismos. Y tengo que pasar a nombrar a las personas que definitivamente asumirían los puestos. Con el presupuesto previsto para el Ministerio Público en lo que queda del año y con los cálculos, porque ya la cantidad está más o menos establecida, del presupuesto que sería para el ejercicio 2026, pues las sumas no cuadran. Pero
ni siquiera hay que llegar a ese análisis, ni siquiera habrá que pedir una transferencia presupuestal, que vamos a ver si se aprueba o no, porque los tiempos han quedado cortos para la iniciativa del congresista antes mencionado. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta, una segunda pregunta, que es de Juan Hemorgenes Rueda Vega. Nos dice, ¿sigue en la línea de autonomía, doctor? ¿Considera que para el Perú sería viable salir del Pacto de San José que se viene proponiendo por miembros del Congreso? ¿Dañaría nuestro sistema democrático? Sería uno de los peores errores que pudiese hacerse. Y sería realmente poner absolutamente en vilo, en debate, la propia viabilidad y constitucionalidad del Estado peruano. Me explico. En primer lugar, si uno hace una mirada de la Constitución de 1979, si uno hace una mirada de la Constitución de 1979 y la compara con el texto original de la Constitución de 93 o con el texto actual, hay una disminución del reconocimiento de derechos y hay una disminución muy clara del desarrollo de los derechos que son reconocidos. En segundo lugar, la Constitución de 1979 expresamente en su artículo 105 señalaba que los tratados que versen sobre derechos humanos tenían rango constitucional. Ese artículo no aparece en el texto de 1993 y es jurisprudencia reiterada de nuestro Tribunal Constitucional a partir del caso del programa de formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura y después algunas otras cosas más, donde se le reconoce rango constitucional a los tratados sobre derechos humanos. ¿Qué ha permitido este reconocimiento? Este reconocimiento ha permitido que en composiciones anteriores del tribunal, y sin tirarnos flores que puedan discutirse nos correspondan, que se haya ampliado el ámbito de protección de derechos, el alcance de los que ya están, el reconocimiento de derechos como derechos implícitos, y que se haya ordenado la comprensión de los derechos en función a los compromisos internacionales que hemos asumido y hemos hecho parte de nuestra normativa, o de las costumbres que se plantean como pautas de orden público internacional. Entonces, todo eso lo perdemos. Y además, no lo perdemos de inmediato, como es la intención de algunos, de algunas, no. Para apartarnos de la competencia de la Corte Interamericana, tengo que seguir un procedimiento que toma su tiempo, y mientras no me aparte de ese procedimiento, los casos que vayan llegando con condenas contra el Perú, o que son casos planteados contra otros estados, pero que podrían ser aplicables a situaciones del caso peruano, no se pueden desconocer, hay que aplicarlos. Y solamente cuando se plasma el procedimiento de denuncia, o sea, me fui de la competencia de la Corte, hay que esperar un año más para que recién desde allí pase lo que está pasando con Venezuela o lo que está pasando con Trinidad y Tobago, con lo cual los pronunciamientos de la Corte ya no los obligan para nada. Fuera del descrédito internacional que nos llevaría a esto, los problemas que traería de la imagen para el país y otros aspectos más. No creo que sea una decisión ni conveniente ni favorable, y además hay que entender que, como lo dijeron los romanos, pacta sunt servanda,
Los acuerdos están para cumplirse. Ok, muchas gracias, doctor. Ya antes de finalizar esta conferencia, agradecemos de parte de la Sociedad Peruana de Derecho por compartir este tiempo con nosotros, por brindarnos toda esta información muy necesaria